La semana, como les decía, esta semana íbamos a terminar Monera, pero incluso ni siquiera el examen caía la semana que viene, sino la otra, que se nos iba a desfasar mucho. Así que esa semana, la semana del 5 de julio, agéndensela, seguro que es, depende cómo estemos, pero creo que ya vamos a estar en el plan semipresencial de vuelta, así que será el 6 y los otros, los que vayan a cursar presencial, van a rendir examen, pero desde la unidad 10 hasta la de Reino Animalia. ¿Se entiende? Es desde la 10 hasta la 15. ¿Anotaron todos? O sea, sería diversidad, virus, reino Monera, reino protista, ¿sí? Que empezamos ahora a continuación, reino fungi plantae, que es re cortito, ya les dije que esas unidades estaban, y reino animalia. O sea, parecen como un montón de unidades, porque son 6 unidades, pero en realidad en páginas es mucho menos que lo que rindieron de ecología y evolución. O sea, en ecología y evolución, para que ustedes se fijen, entre esas 2 unidades tenían, no sé, como 160 páginas. Bueno, entre estas 6 no hacen ni 90, así que no es tanto en número de unidades, pero en realidad no en cantidad. La verdad que hicimos una reorganización de los exámenes y si se los tomo por separado, se nos va a ir un montón el examen hasta la vuelta del receso, y yo quiero que se lleven algunos modelos de preguntas de toda esta parte de reinos antes del receso invernal, porque ustedes a la vuelta del receso tienen un integrador de todo lo que hemos visto en el año, o sea, hasta reino animalia. Entonces, si yo no les doy, o sea, obviamente vamos a seguir avanzando en las unidades de biología humana, pero esas no van a entrar en el integrador. Al tomarles en esa fecha, esas unidades se llevan por lo menos para repasar en el receso modelos de preguntas de todas las unidades, ¿sí? Por eso se los he metido ahí, porque ese examen estaba como a la vuelta del receso. Y bueno, hay algunas cosas que hemos tenido que ajustar y que traer para antes de lo planeado, debido a que, bueno, como todos saben, van a rendir biología antes. Entonces hemos hecho algunas corridas y movimientos entre todas las áreas para que ustedes puedan, obviamente, terminar tranquilos el programa de biología antes, ¿sí? Así que pónganse las pilas. Igual no es mucho, o sea, es menos de lo que rindieron en las otras 2 unidades atrasadas, pero se los digo porque para que no estén, porque primero les había dicho que rendían después de esta, de Reino Monera, vamos a rendir después de todo lo de reinos, pero porfa, vayan estudiando unidad por unidad, porque si después se les hace toda una bola con todas las unidades, va a ser obviamente un lío. Bueno, ¿alguna pregunta o empezamos con el tema de hoy? ¿Nadie? ¿No? Bueno, vamos a empezar entonces ahora con la organización celular de este reino Monera, o sea, de las bacterias. La verdad es que van a ver que un montón de cosas de acá ya las conocen, ¿sí? O sea, ya las hemos visto en las células procariotas. Lo que pasa que profundizamos un poquito más, y además de profundizar un poco más, como hemos dicho, hay diferencias entre las eubacterias y las arqueobacterias. Entonces, lo que vemos en la organización celular puntualmente, que vimos como ejemplo por ahí en el tipo de bacterias, o sea, al llamarlas bacterias en general, estábamos hablando en realidad de las eubacterias y no de las arqueobacterias. ¿Qué vamos a ver en esta organización celular? Y bueno, obviamente lo que tiene contenido una célula bacteriana. Sabemos que la célula bacteriana tiene solo un citoplasma y una envoltura, no tiene membranas o espacios intermembranales, entonces quiere decir que en el citoplasma o protoplasma, que es el medio interno, va a tener contenido el material genético, los ribosomas como únicas organelas, no membranosas, pero como las únicas organelas, y algunas inclusiones o algunas sustancias que estén disueltas, ¿sí? En ese citoplasma. Como envoltura, sí o sí voy a tener la membrana y por fuera la pared, y este tercer componente, que es la cápsula, vamos a ver que en algunas bacterias está presente y en otras no. Depende del tipo de bacteria que sea y qué tiene en su interior para sintetizar justamente esa cápsula por fuera de la pared. Y por último, los apéndices externos, que tampoco existen en todas las bacterias, sino en algunas, y dependiendo cuál es su género y especie y qué información tiene en su material genético, obviamente para producirlo, esos apéndices pueden ser flagelos, fimbrias o pili, ¿sí? O sea que
Esos son todos los componentes que pueden sobresalir desde la pared o desde la estructura externa de una célula bacteriana. Bien, vamos a ir viendo cada uno de estos componentes que están dentro de esta bacteria. Por un lado, el material genético. El material genético es el material, obviamente el ADN, que está contenido en el interior de la célula bacteriana, que está como todo armado en un anillito único, que cuando está así todo desmarañado se ve de esta manera, pero si está compactado lo veo como un anillo, pero que forma un único cromosoma. El ADN de las bacterias no se encontraba dispuesto en más de un cromosoma, o sea que tienen como máximo un cromosoma, pero sí es verdad que pueden tener material fuera de ese cromosoma que no forma parte del material genético básico de su especie, que se llama plasmio, y que acá está representado en color verde, ¿sí? Estos colores distintos es para que justamente los puedan diferenciar, nada más, ¿no? Porque uno sea verde, el otro rojo, y además de esto, cuando está en anillo, o sea, cuando está compactado, se ve como un anillo más grande, y esto que me han dibujado como circulitos más chiquititos es porque también tienen una forma de ADN circular, nada más que constan de 2 a 10 genes más o menos. O sea, no tienen más que esa información, a diferencia del ADN cromosómico, que es el que contiene toda la información para sintetizar todas las proteínas y toda la estructura básica de esta bacteria, ¿sí? Entonces, el ADN cromosómico es el que sí o sí tiene que estar, siempre es único, siempre está formado por un ADN circular, obviamente de doble cadena, como todo el ADN de todas las células. Los únicos que pueden tener cadena simple ADN son los virus, pero en los seres vivos siempre son de doble cadena y están débilmente unidos a proteínas que en realidad no son histonas, que es una forma de diferenciarlas también de las células eucariotas, que siempre sus proteínas serán histónicas, aunque habían otras no histónicas también, pero tienen histonas y las bacterias no. Recuerden que este ADN está ubicado en una zona de la bacteria que se llama nucleoide, pero que no es un núcleo verdadero. ¿Por qué? Porque no tiene una membrana que lo separe y que lo segmente hacia el exterior. Y como dijimos, este ADN extracromosómico son todos estos plasmios que vemos acá, ¿sí? Flotando en el citoplasma, también sueltos en la membrana, no tienen lógicamente una envoltura que los cubra o que los proteja. Ahora, si bien este material genético es común tanto a las bacterias como a Archaea, existe después desde este material genético, obviamente desde esta información, el proceso de replicación, el proceso de transcripción o el proceso de traducción para llevar a cabo todo el funcionamiento, obviamente, de esta célula para que pueda sobrevivir, puede seguir reproduciendo sus componentes internos y también cuando se divida, obviamente, le dé ese material genético a la célula hija. En todo este proceso de replicación de ese ADN y sobre todo de transcripción y de traducción, nosotros vimos algunos fenómenos que eran propios de las bacterias, pero cuando nombramos a esas bacterias en realidad estábamos tomando en cuenta no a todas las bacterias, sino a las que estaban incluidas en el dominio de las bacterias. Entonces, dentro de estas diferencias importantes, por ejemplo, las ARN polimerasas, a ver, el funcionamiento del material genético puede tener determinados puntos o determinadas diferencias que en realidad no funcionan igual o de la misma manera en bacterias que en Archaea. Pero la diferencia puntual en las ARN polimerasas es que si ustedes se acuerdan, cuando habíamos visto este proceso de síntesis o de transcripción del ADN, habíamos dicho que en el caso de las células eucariotas existían 3 ARN polimerasas que cada una de ellas mínimamente sintetizaba uno de los ARN. Si se acuerdan, la ARN polimerasa 2 era la que sintetizaba el ARN mensajero, que era como el más abundante, el que yo más necesitaba, porque es el que tiene el mensaje que yo después voy a traducir, pero también teníamos una ARN polimerasa que se dedicaba a sintetizar los ARN ribosomales y otros los ARN de transferencia. Incluso no solo eso, sino que acuérdense que existen otros tipos de ARN, como las partículas chiquititas de ARN, o sea, los sRNP, algunas que se anexan a los procesos de transcripción o de traducción y que tenían todo un cuadrito en la unidad 5. Pero más allá de eso, por lo menos de las 3 formas principales de ARN, existía una ARN polimerasa para cada uno. Y en ese cuadrito comparativo entre los procariotas
y los eucariotas, decía que en los procariotas existía tan solo una ARN polimerasa. Bien, esa característica que me estaban dando era una característica puntual de bacteria. En el caso de Archaea, Archaea tiene un punto intermedio y tiene 2 ARN polimerasa. O sea, no tiene ni una ni 3, sino que tiene 2, o sea, está en el medio. Lo mismo pasaba con algunas otras diferencias entre procariotas y eucariotas, que por ejemplo cuando vimos la síntesis proteica, vimos que el primer aminoácido en las células eucariotas era la metionina, digamos como primer iniciador del proceso de síntesis proteica, y en las bacterias existía otro aminoácido que era este pero modificado, que se llamaba formilmetionina. Bueno, también estábamos hablando de bacterias. En Archaea existe metionina de la misma forma que en las células eucariotas. O sea que bacteria tiene formilmetionina como primer aminoácido para la síntesis proteica, pero Archaea y Eucaria tienen metionina y no formilmetionina. Estas son las diferencias puntuales más importantes en cuanto al material genético, porque fíjense que todo lo demás son cosas que ya habíamos visto. O sea, estamos repasando qué era el ADN cromosómico, extracromosómico, cuál estaba flotando, qué era un plásmido, pero todo lo habíamos visto en célula procariota. Bien, con respecto a los ribosomas, nos pasa más o menos lo mismo. Ya hemos analizado que los ribosomas son las organelas que se encargan del proceso de síntesis proteica, y estos ribosomas son organelas no membranosas, no tienen una membrana de naturaleza fosfolipídica que los cubra. Por eso son las únicas organelas, y lo ponemos entre comillas, porque hay bibliografía que directamente no las considera organelas, porque decimos que la célula procariota no tiene organelas, y al decir que tiene ribosomas es como que está en el medio, pero bueno, decimos que no tiene organelas membranosas, así que los ribosomas serían como organelas nada más que no tienen membrana, o por lo menos esa es la clasificación que les hace Curtis, y eso también en célula está aclarado, porque hay bibliografías que me dicen, no, los ribosomas no son organelas, y hay otros que me dicen, bueno, sí, considerémoslos, ¿sí? O sea, Curtis está dentro de los que van a considerar estos ribosomas como organelas. Bien, de esas organelas, recordemos que las células eucariotas tenían organelas 80S en cuanto a su tamaño, recuerden que era una unidad de medida de la centrífuga, y la diferencia con las células procariotas eran que tenían estas subunidades con un tamaño de 70S, en la cual la subunidad mayor, ¿sí?, tenía 50S y la subunidad menor 30S, formada a través de otras, digamos, subunidades más chiquititas, y no solo eso, sino de una cierta cantidad de proteínas. Recuerden que esta partecita, o sea, la parte del ARN ribosomal de la subunidad 30S, que es la 16S, era el punto en donde radicaban las diferencias entre bacteria y entre Archaea, ¿sí? Para clasificar estos dominios, uno de los puntos más importantes es el bucle entre determinados nucleótidos en la subunidad 16S de la subunidad menor de los ARN ribosomales, ¿sí? De eso consta la división. Pero además de eso, existe en el laboratorio como una sensibilidad hacia la toxina diftérica, que es una toxina que libera digamos, una bacteria que produce esta patología que se llama difteria, que estos ribosomas se vuelven sensibles cuando son en bacterias, como una prueba de laboratorio. En cambio, en Archaea tienen como muestras de afinidad variable. O sea, ¿por qué me está diciendo esto Curtis? O sea, ¿para qué carajo me sirve? En realidad, cuando yo descubro un nuevo organismo, o sea, por ejemplo, una bacteria, es muy difícil decir, bueno, ¿dónde lo clasifico? O sea, o empiezo a jugar con el material genético, con todo, para ver qué propiedades tienen, características a qué grupo de bacterias, para ver dónde la clasifico. Entonces, uno de los puntos para diferenciar a una Archaea con una bacteria es probar la sensibilidad de estos ribosomas a la toxina diftérica. Entonces, si tengo esa sensibilidad muy marcada, o sea, de una los ubico dentro del grupo de bacterias y listo, y ya descarto que es Archaea. Es como les digo, una prueba de laboratorio como podríamos hacer un montón más. No es la única que se hace tampoco. Entonces, me lo cuenta, digamos, Curtis como uno de los datos que yo puedo utilizar para diferenciar este ARN ribosomal que forman los ribosomas entre una y otra. Pero, ¿cuál es la función de este ribosoma entre bacteria y Archaea? La misma que hemos visto. O sea, la síntesis de proteína. ¿Cómo son en bacteria y en Archaea? 70S en los dos.
¿sí? O sea, salvo estas diferencias puntuales, todo lo demás lo comparten y lo tienen en común. Las inclusiones son componentes que dependen muchísimo del tipo de bacteria del cual se trate. Ni siquiera la diferencia entre bacteria y arcaea, sino que inclusión es todo lo que está flotando en el citoplasma de la bacteria. O sea, como tienen ahí, estos son ejemplos. No sé, glucógeno, por ejemplo, como sustancia de reserva, o tienen algunos lípidos, o tienen algunos pigmentos fotosintéticos, o tienen vesículas de gas. O sea, me está hablando de todo lo que está flotando dentro del citoplasma. Entonces, ni siquiera va a depender o va a haber una diferencia entre bacterias y arcaea, sino que va a haber una diferencia en cada tipo de célula dependiendo de cuál se trate. Seguramente una cianobacteria, que es una bacteria que hace fotosíntesis, o cualquier tipo de bacteria que haga fotosíntesis, va a tener incluida en su membrana o en determinados componentes estos pigmentos fotosintéticos que no lo van a tener una célula heterótrofa. Y esa célula heterótrofa puede reservar alguna sustancia de reserva, como podría reservar glúcidos, como el glucógeno, pero otra quizás reserva lípidos y no glucógeno. Entonces no tiene inclusiones de glucógenos, pero sí algunos lípidos. Así que esto obviamente depende muchísimo del tipo de bacteria del cual se trate. Solo repasamos que es una inclusión porque estamos viendo la estructura de toda la bacteria. Bien, ahora empezamos a ver diferenciaciones un poquito más gruesas y esto es importante. Teacher, ¿Vimos? Sí. las inclusiones que serían como si fueran las organelas de la bacteria o el citoesqueleto, digamos, como No, lo ven en la célula. ninguna de las dos cosas. También hay inclusiones en las células eucariotas. Inclusión es todo lo que flota en el citoplasma, que es la matriz acuosa, todo lo que flota, que no está envuelto en una membrana y que no es la red de túbulos del citoesqueleto, sino todo lo que flota. También existen inclusiones en la célula eucariota, las habíamos visto en células, o sea, es citoplasma o sea, el citosol sería la parte líquida, y todo lo que flota en ese citosol o todo lo que está como disuelto es una inclusión. Ah, bien. O sea, están en común en ambos tipos de célula, ¿eh? O sea, las organelas membranosas y el citoesqueleto son solo de la célula eucariota. Pero las inclusiones flotando en el citoplasma y los ribosomas son propiedades en común de una célula procariota y de una eucariota también. Ah, bien, gracias. No, de nada. Bueno, esta membrana, nosotros habíamos visto la membrana también en célula y habíamos visto que si bien yo tiendo a pensar que mientras más avanzo en la clasificación de los seres vivos, más va a avanzar también la complejidad. Yo, bueno, si una célula procariota es una bacteria y la célula eucariota surgió de ella, obviamente la membrana de la célula eucariota va a ser como más copada o más compleja. Y sin embargo no es así como hemos visto en célula. ¿Por qué? Porque la membrana plasmática es como la única membrana en donde puede estar flotando, o sea, o incrustados en realidad, no flotando, cualquier componente que necesite esta bacteria, digamos, para defenderse con respecto al medio o para permitir el ingreso de alguna sustancia o el egreso de otra hacia el exterior. O sea, la membrana de una bacteria cumple muchas más funciones que en la célula eucariota la cumplen las organelas. Por ejemplo, si una bacteria quiere respirar, o sea, hacer respiración aeróbica, no tiene mitocondrio. Entonces las enzimas están ¿en dónde? En la membrana. Si una bacteria quiere hacer fotosíntesis, pero no tiene cloroplasto, porque las bacterias tampoco tienen organelas como los cloroplastos, ¿dónde van a estar las enzimas? En la membrana. O sea que hay un montón de componentes que están adheridos en la membrana, lo cual hace que la membrana de una célula bacteriana sea bastante compleja y tenga muchas más funciones que la que tiene una célula eucariota. Sin embargo, ojo, no se olviden que igual, aunque sea más compleja y tenga más componentes, digamos, esa estructura como básica de esta bicapa de fosfolípidos que habíamos visto, es una propiedad que suele mantenerse estable. Pero, ¿por qué les digo suele? Y esto es importante, porque existe una pequeña diferenciación. Si ustedes se fijan en este cuadrito comparativo, que lo tienen también en el cuadernillo, me dice que en las eubacterias hay una doble capa lipídica, ¿sí? O sea, igual que lo que habíamos visto en células eucariotas, o sea, que están los fosfolípidos con los ácidos grasos, pero la diferencia de estas arqueobacterias es que la capa simple no necesariamente es doble, a veces es simple, o sea, simple o doble, pero ojo que ahora les muestro un dibujito cómo significa esto de simple, porque uno dice, ¿y cómo hace con una membrana simple? O sea, no tiene la doble cuestión bipolar,
sí, o sea, anfipática para poder retener, obviamente, no, sí, sí la tiene. O sea, tiene la parte de fosfato y la parte de lípido hacia adentro, pero a veces lo tienen organizada en una estructura simple y es porque en realidad estos ácidos grasos, que eran estos como, o sea, un ácido graso en naturaleza orgánica es un ácido, que ustedes ya van a ver, este compuesto en química orgánica, está unida a este glicerol, pero es un tipo de sustancia con una naturaleza química distinta al hidrocarburo ramificado de un tipo isoprenoide que hay en las arqueobacterias. O sea, es un compuesto químico distinto y encima se une de una forma distinta. Miren, a ver si nos orientamos con un dibujito. En las bacterias y en eucariotas siempre encontramos esta bicapa de fosfolípidos, o sea, fosfato, ácido graso, recuerden que eran dos, y forma un fosfolípido. Y el otro está enfrentado del otro lado, por eso es una bicapa. En algunas arcaeas, porque hay otras arcaeas que también tienen bicapa, como estábamos viendo recién, pero algunas arcaeas tienen monocapa. ¿Qué quiere decir esto? Todo esto es una cadena, no un ácido graso, sino una cadena de hidrocarburos, ¿sí? O sea, carbonada, pero de tipo isoprenoide, no de un gas, también van a ver qué es este tipo isoprenoide cuando se ve en orgánica, en química, y este grupo isoprenoide se está uniendo con un fosfato en un extremo y con el otro en el otro. Entonces, fíjense que igual tengo esta cara hidrofílica y acá hidrofóbica. O sea, eso lo tengo igual en este componente y en este también. O sea, lo veo de los dos lados. Pero acá tengo una monocapa porque todo esto es una misma cadena, no es como acá, que tengo dos distintas. ¿Se entiende esto? Primero de monocapa y bicapa. Sí, eso se entiende. Bien. Bueno, además de esta diferencia, como les dije recién, me decía que tenía un tipo de unión éter y éster. Y uno dice, ¿cómo mierda una S va a ser una diferencia tan importante? Pero sí, porque como lo van a ver, son dos tipos de uniones distintas, ¿sí? Que lo van a ver también en química. Fíjense, acá yo tengo como la forma, o sea, la fórmula química de un fosfolípido, que esto también lo vimos en célula. Este es el grupo, digamos, o sea, la cabecita en donde yo tengo el grupo fosfato y acá se le está uniendo otro compuesto. ¿Por qué? Porque si bien nosotros siempre hacemos la cabecita de fosfato, que es como el grupo fosfato unido con el glicerol, la verdad es que este grupo fosfato queda cargado negativamente y muchas veces se une a otro compuesto y forma distintos tipos de fosfolípidos. O sea, no es que hay un solo fosfolípido, sino que este fosfolípido, dependiendo del tipo de ácido graso que tenga acá y acá, fíjense que acuérdense que habían algunos que eran saturados, otros insaturados, depende de la doble ligadura. Bueno, además de esto, puede variar de acuerdo al compuesto que se le une al fosfato. Pero no importa porque no me voy a detener acá, sí, pero reconozcan que esta es la cabecita porque está el grupo fosfato y el glicerol. Bueno, este glicerol se une a los ácidos grasos, que serían estos dos, a través de unión de tipo éster. Fíjense, ven que tienen un compuesto que forma parte del glicerol de este alcohol, pero yo tengo este carbono, y tengo la unión con un oxígeno, y ven que este compuesto es un carbono con dos, o sea, un doble enlace con un oxígeno. Esto ustedes van a ver en química, que este es un compuesto, un ácido, o sea, un carbono unido con un oxígeno de esta manera y con un oxígeno unido de esto, y además obviamente tiene un protón que acá se ha perdido para poder continuar con la cadena, es el grupo ácido, que de hecho por eso a esto se nos llama ácidos grasos. Esta unión de este ácido con este compuesto, en este enlace, se llama unión éster. Que vuelvo a decirles, lo van a ver en química, pero lo tengo que diferenciar químicamente de este tipo de unión, que es la unión que hay en la membrana arcadea, que es la unión de tipo éter. Ven que hay un carbono del mismo glicerol que está uniendo con un oxígeno, pero este carbono no está formado con un ácido, o sea, es una cadena de un hidrocarburo. O sea, este es el hidrocarburo de tipo isoprenoide que nombraban. ¿Ves? Como carbono, el oxígeno unido con otro carbono nada más. Este es el enlace éter. En cambio, el éster es este carbono unido con el otro carbono que forma parte del enlace de un ácido. Les quiero sumar un montón de otros compuestos químicos que van a ver en química. O sea, lo que yo necesito que gráficamente, y por eso se los trato de explicar como para que les quede alguna imagen gráfica en la cabeza, es que este éter y éster no es lo mismo, ¿sí? O sea, no es un error de tipeo la S, y cuando yo digo de las diferencias entre ambos, es importante que yo sepa que en las eubacterias hay una doble capa siempre, son fosfolípidos formados por ácidos grasos y se unen al glicerol por una unión de tipo éster. En cambio, en las arqueobacterias,
puede haber una capa única o bicapa, pero es de un hidrocarburo de tipo isoprenoide y no de un ácido graso, y además se une al glicerol a través de una unión de tipo éter y no éster. Esas son las diferencias más importantes entre las membranas que me marca Curtis, entonces obviamente las tengo que conocer a ambas. Pero además de esto, y que en realidad me sirve para entender la estabilidad que ha tenido que lograr Mycoplasma, que es la excepción de acá, tanto las arqueobacterias como las eubacterias no tienen colesterol en la membrana. ¿Ustedes se acuerdan para qué servía el colesterol en las células eucariotas? Para darle rigidez a los fosfolípidos. Bien, le daban rigidez a los fosfolípidos y esto hacía que tuvieran como una estructura, o sea, digamos más rígido por la forma, pero por otro lado recuerden que también influía en el punto de fusión de la membrana. O sea, si yo tengo colesterol, la hago más rígida, está bien, pero hasta un punto en donde la puedo llegar a ser más fluida si estoy en el punto de congelación. Entonces, este colesterol brinda como un aporte en la resistencia y en la estructura también de estos fosfolípidos. Sin embargo, las bacterias no lo tienen, no tienen ningún tipo de esteroles unidos a estos ácidos grasos. Ni las eubacterias, ni las arqueobacterias. Para todo esto hay una sola excepción, y esta excepción es un grupo de bacterias que analizamos la vez pasada como excepción, porque habíamos clasificado todos los grupos y tenían un apartadito solo de micoplasmas. Bueno, estas micoplasmas son las únicas bacterias dentro del dominio de bacteria que tienen colesterol, ¿sí? Ninguna tiene colesterol, la única que tiene colesterol es micoplasma. Como ya habíamos visto también en la clase pasada, las micoplasmas no tienen tampoco pared, o sea que también van a estar en excepción de ausencia de pared, entonces no tienen nada que les haga una estructura por afuera rígida. Y el colesterol justamente viene a cumplir esta función entre medio de los fosfolípidos, darle una rigidez que no van a alcanzar a tener por una pared, ¿sí? Porque no la tienen. Obviamente esta membrana va a sufrir determinados tipos de diferenciaciones dependiendo de determinadas formas de bacteria, como ya estábamos viendo al principio, ¿sí? Cuando yo les empecé a describir membrana, les dije la membrana de las bacterias es más compleja y encima es más compleja porque tiene más funciones. Bueno, ¿qué funciones? Y, por ejemplo, en las aeróbicas voy a encontrar todas las enzimas que se encargan de la respiración celular. En las fotosintéticas voy a encontrar enzimas específicas para la fotosíntesis. Sepan que las cianobacterias, que son como las primeras bacterias fotosintéticas que hubiesen estado en esta tierra primitiva, tienen dentro del citoplasma un componente que se llama carboxisoma, en el cual hay como gránulos flotando, que van a estar los mismos componentes con los cuales los fotosintéticos hacían el ciclo de Kelvin en el citoplasma. O sea, en el citoplasma no, perdón, en la estroma, o sea, dentro del cloroplasto, como en el citoplasma de la organela. Bueno, acá como la cianobacteria, como si yo la tomara como un pequeño mini cloroplasto, ese interior de la cianobacteria tienen los cúmulos en donde está la RUP carboxilasa, por eso se lo llama carboxisoma, en el citoplasma. Y tienen como una pequeña invaginación de la membrana plasmática, porque es la única que tienen, que se llama tilacoide, porque me hace acordar a los tilacoides que se meten desde los cloroplastos también y forman las granas. Entonces, la invaginación de la membrana propia de la cianobacteria externa tiene estos tilacoides que tienen incrustados la clorofila. Y dentro, en el citoplasma, tienen sueltos los cúmulos de enzimas, como por ejemplo la RUP carboxilasa, de la misma forma que en un cloroplasto está dentro de la estroma del cloroplasto, están estas enzimas como la RUP carboxilasa y otras enzimas que llevan a cabo el proceso de la vía enzimática de la fotosíntesis, ¿sí? Salvo estas cianobacterias, las otras bacterias un poco más sencillas y que no tienen tanta evolución como las cianobacterias, no tienen estos tilacoides, entonces directamente los pigmentos, o sea, la clorofila, está pegada o adherida a la membrana. O sea, la membrana plasmática externa, directamente a la membrana. No es que se invagina la membrana y sale el tilacoide, sino que directamente en la membrana está el pigmento que necesitan. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a la pared. Por fuera de la membrana dijimos que estaba en la pared celular, esto no es una novedad, ya la conocíamos desde el principio.
Y esta pared proporciona, obviamente, no solo la contención a la membrana, sino que le da forma y rigidez a la célula, que esto tampoco es una novedad. De hecho, nosotros habíamos visto al inicio que la pared celular era lo que daba forma a la célula, y en la célula procariota era lo único que le daba forma. ¿Qué era lo que le daba forma a una célula eucariota, además de la pared? O sea, ¿cómo podía alcanzar una forma determinada una célula eucariota? La membrana plasmática. La membrana siempre es blandita, o sea, no le da forma porque tiende a ser como una esfera por la membrana. El citoesqueleto, dice. Bien, perfecto. El citoesqueleto, ¿y qué más? Había un tercer factor. ¿Por qué piensan que nuestras células del estómago tienen una forma cilíndrica? O sea, si yo suelto una célula gástrica solita en el medio, ¿va a adquirir esa forma cilíndrica? ¿Ninguno se acuerda? Existía la presión, chicos, de una célula con respecto a la otra que le puede dar esa forma. O sea, una célula puede ser cilíndrica o cúbica porque recibe la presión de sus vecinas desde el costado o desde arriba abajo. O sea, una célula es muy difícil que tenga una forma cuadrada. ¿De dónde miércoles va a sacar la forma para ser cuadrada? Es porque tiene la presión de una célula con respecto a la otra, o que la están achatando y adquiere una forma distinta. La célula eucariota se le daba forma por 3 factores: presión de otras células, el citoesqueleto y la pared. Sin embargo, en la célula de una bacteria, o sea, en la célula procariota, existe solo la pared como condicionante para darle forma. No hay otra. No hay citoesqueleto y no hay presión de otras células porque no hay ninguna bacteria que sea pluricelular. Son todas unicelulares. Ahora, esta pared, habíamos visto, cuando vimos pared en célula, que las bacterias tenían pared de peptidoglucanos. Si bien las eubacterias tienen peptidoglucano, y en realidad este peptidoglucano es un complejo de azúcares que tienen compuestos también sumados con nitrógeno, y están formados principalmente por un compuesto que tiene ácido murámico, que se llama mureína, y de ahí la presencia de un peptidoglucano real con presencia de ácido murámico es lo que nosotros describimos dentro de las eubacterias. Sin embargo, en las arqueobacterias vemos una estructura en la pared similar, pero no está formada por ácido murámico o mureína. Puedo tener algunas glucoproteínas. La diferencia de una glucoproteína a un peptidoglucano es la proporción de péptido y de glúcido, porque fíjense, péptido viene de proteína y glucano viene de azúcar. O sea que un peptidoglucano es un azúcar unido a una proteína, y una glucoproteína es lo mismo, es un glúcido unido a una proteína. Entonces, ¿qué diferencia hay entre estos dos términos? Que esto lo vamos a volver a repasar cuando veamos tejidos, la proporción que hay de cada uno. Si ustedes se acuerdan, hemos visto glucoproteínas en la membrana, en la membrana también de una célula eucariota, y hemos visto una gran proteína que tiene como una cadenita de glúcido, o sea, mucha proteína, poco glúcido. El peptidoglucano es al revés, ¿sí? Es mucho glúcido y poca proteína, o sea, que es un gran azúcar con un poquito de proteína en proporción. Entonces, no es la misma composición. Y realmente este peptidoglucano, lo importante en eubacterias es la presencia de este compuesto específico, que es el ácido murámico, que no existe en las arqueobacterias. Entonces acá, como son glucoproteínas y no protoglucanos, y pueden tener otros polisacáridos también, pero no tienen ácido murámico, es como que dijeron, bueno, pero no es un peptidoglucano. Es como un peptidoglucano trucho, por eso le pusieron el prefijo pseudo, que significa falso, ¿sí? Y le llamo pseudopeptidoglucano. Yo les digo, esto es una boludez de nomenclatura, porque no existe la palabra pseudopeptidoglucano. O sea, soy un peptidoglucano de mentira. Es una forma para poder diferenciar la composición de esta pared, que en las eubacterias ya veníamos estudiando con peptidoglucanos para decir, no, pero en las arqueobacterias no hay un peptidoglucano. Entonces, para distinguirlo y compararlo, ¿sí? Es una estructura en su forma, como está ubicada, muy similar, pero compuesta de otras sustancias. Y acá tenemos las excepciones en cada uno de los grupos. En eubacterias, todas las eubacterias descritas tienen pared, salvo muy poquititas excepciones, de las cuales Curtis solo me nombra a micoplasma. Entonces, yo tengo que saber que todas las eubacterias tienen pared, menos micoplasma. Y en el caso de las arqueobacterias,
Todas tienen pared, a excepción de termoplasma. Bueno, Belo dice si sería como el mimetismo muriniano. Claro, sí, una cuestión como de verdad y engañosa. Yo veo una pared de peptidoglucano y el otro sería como trucha. Sí, sí, en cuestión metafórica sería de esa forma. Bueno, vamos a ver algo muy importante que sirve para clasificar a las bacterias y que en realidad desde la farmacología a nosotros nos interesa bastante, que es el tipo de coloración que puede adquirir una determinada bacteria. Esta coloración, que se le llama coloración Gram, nos ha servido en realidad para clasificar a las bacterias y porque se comportan de una forma distinta. Entonces, el comportarse de una forma distinta a mí me sirve si yo estoy sintetizando un antibiótico, si la composición de esta estructura que tiene la bacteria es distinta, entonces obviamente una sustancia química que quizás lesiona una a la otra no la va a lesionar. Esta coloración de Gram me sirve nada más para distinguirlos, pero tiene un trasfondo importante, porque ese trasfondo importante es la composición que tiene en la pared. Y si me permiten, les voy a mostrar primero esto antes de ver cómo hacer la tinción, porque esto me ayuda a entender la tinción de Gram. Esta imagen que ustedes tienen en el cuadernillo les muestra la pared de una Gram positiva y una Gram negativa. Las Gram positivas, que ahora vamos a ver qué es ser positiva o negativa, pero la Gram positiva tiene una membrana, como hemos visto, y por fuera la pared. Todo esto que se ve como en ladrillitos acá sería la pared celular con peptidoglucanos, que hay algunos de estos azúcares que sacan raíces, ¿sí? Incluso que se unen desde los lípidos, por eso les dice acá ácido lipoproteico, porque fíjense que se está uniendo desde la membrana y está saliendo, a diferencia de este que sale desde la misma pared que le llaman ácido teicoico. Más allá del punto de unión que tengan, porque estas son todas ramas de glúcidos, la pared es una gran pared. Una gran pared, digo, es una pared gruesa después de la membrana. Ahora, fíjense la composición rara de una Gram negativa. Estamos hablando todos acá, todos en cualquiera de estas dos clasificaciones, de las eubacterias. O sea, las arqueobacterias no se clasifican en bacterias Gram positivas y negativas porque esto es un método de tinción para la pared de peptidoglucanos. Y como vimos, no hay peptidoglucanos en las otras bacterias. Esto es solo eubacterias. Pero fíjense que la cantidad de peptidoglucanos es mucho más reducida, no es como toda esta gran pared, es esto nada más. Y fíjense lo raro de este tipo de bacterias, que tienen una membrana de 2 capas de lípidos también por afuera de la membrana plasmática. O sea, tienen la membrana plasmática, una pared y otra membrana más, como una membrana externa, ¿sí? Por eso le han puesto este nombre. A veces a la membrana celular le llaman membrana interna y esta sería como una membrana externa. Estos lipopolisacáridos son muy parecidos a los que yo veo acá, pero la diferencia es que la pared es mucho más chiquitita. Y como queda como un sándwich entre medio de la membrana externa y membrana interna, a veces le llaman periplasma. Si yo tengo que clasificar qué es la pared en realidad, y bueno, la pared sería todo esto. O sea, que la pared contendría a esa membrana externa. Pero a veces, o sea, formaría parte, digamos, pero a veces en otros autores directamente dicen tiene una membrana, una pared y una membrana externa, ¿sí? La clasificación real es que esta membrana externa con naturaleza lipoproteica está incluida en la pared celular, porque así sale la imagen de Curtis. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando yo veo el exterior de esta bacteria o la otra, este es el exterior de esta bacteria y este es el de esta. O sea, cualquier componente que vaya a entrar acá o vaya a ingresar a la célula se encuentra con la pared, o sea, con la pared de peptidoglucanos. En cambio acá se encuentra con una membrana. Entonces, la estrategia que yo tengo que tener para atravesar uno y otro no es la misma. Ahora, ¿cómo hago entonces para diferenciarlas? Como dijimos recién, esta estrategia o esta tinción de Gram me sirve para poder diferenciar una de otra. En la coloración de Gram, ¿qué hago yo? Tiño primero con un componente o con un colorante que se llama violeta fijador. Ese violeta fijador me tiñe a todas las bacterias de color violeta, ¿sí? Esto es lo primero que yo hago. Algunas más, otras menos, pero en realidad la mayoría de ellas se tiñen de color violeta. Este violeta en realidad es un componente que se ha fijado al peptidoglucano de las bacterias. Entonces, como se ha fijado a ellas, si yo cuando echo el colorante se ve todo violeta, pero en un segundo momento yo lavo con alcohol, ¿sí? Con alcohol acetona o con Lugol
Y todas las bacterias que no fijaron ese contenido o ese violeta en la pared de peptidoglucanos, se lava. ¿Qué quiere decir que se lava? Que todas las bacterias que tengan esta estructura de pared que estábamos viendo recién, esta, que por afuera no tengan peptidoglucanos, sino que tengan esta membrana externa, se van a lavar con el alcohol. Entonces, todas las que son como estas, van a quedar el violeta adherido a esta pared, pero en esta no va a quedar adherido a la pared porque está como muy abajo, y en la membrana, como no se asocian con los fosfolípidos, yo lo lavo con alcohol y se barre, y se va el alcohol. Claro, entonces, lógicamente me quedaron estas bacterias como transparentes. Ay, esperen que me fui para otro lado. Me quedan, digamos, como sin color, o sea, o incoloras. Entonces, ¿qué hago en un segundo momento? Después de que lavé y que veo violeta, solo a las bacterias que tenían la pared de peptidoglucanos. Vuelvo a teñir con otro colorante de un color rojo o rosado, de la cual el más común es la safranina o la fucsina. Y claro, si yo tiño de rosado, es como un rosado medio fucsia, y lo tiño arriba del violeta, igual se va a seguir viendo violeta, porque el color violeta es más fuerte. ¿Por qué me sirve o me interesa entender esto? Porque claro, ese rosado también llegó a estas bacterias que habían quedado teñidas de violeta, pero como arriba si yo le pongo rosado arriba de un violeta, no me va a tapar el violeta, se siguen viendo violeta, pero estas que habían quedado solitas y transparentes, porque les había barrido el color violeta con el alcohol, se tiñen ahora de rosado, ¿sí? O de rojizo, y se pueden diferenciar unas de otras. ¿Qué hago con esta técnica? Y logro que todas estas bacterias que se vean como rosado, yo entiendo que tienen esta membrana externa, que se tiñeron, digamos, con rosado. Después lo lavo, pero con agua, no con alcohol, porque si vuelvo a lavarlo con alcohol se me borraría también el colorante rosado. Entonces lo enjuago con agua, pero todas estas bacterias así quedaron teñidas de rosada y todas las que son así se tiñeron de violeta, ¿sí? Entonces, por una cuestión de convención, le llamaron gram positiva a las que tienen peptidoglucanos más gruesos y se tiñen con violeta de genciana o violeta fijador o el que sea, y gram negativas a las que no se tiñen con ese violeta fijador y después las fijo nada más con safranina o fucsina para poder visualizarlas. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se entendió la tinción gram? Dice, o sea que las que se tiñen de rosado son las gran positivas, digo, negativas. Exacto. Gracias. Ustedes, cuando estén en la facu y vean microbiología, van a hacer tinción gram. Ahora, como para más o menos visualizarla, si quieren, googleen algunas imágenes y pongan tinciones gram para poder ver ese violeta, ese rosado, cómo se ve. Son colorantes, chicos, así que obviamente cuando pasan mucho tiempo y esos preparados están mucho tiempo, por ahí pierden parte de esa tinción. No todos se ven exactamente con el mismo violeta y con el mismo rosado. Hay bibliografías que por ahí dicen azul y rojo en vez de decir violeta y rosado. O sea, es una estrategia, o sea, un mecanismo de laboratorio, pero imagínense que es muy importante, hay muchas diferenciaciones de estas bacterias, pero es muy importante ver esta diferenciación porque los antibióticos, como vamos a ver al final, que es una sustancia que atenta, por ejemplo, contra la pared de la bacteria o contra determinadas estructuras de la membrana, si yo tengo una pared bacteriana de este grosor y el antibiótico va contra la pared, y bueno, seguramente ese antibiótico, la gram positiva va a ser sensible a ese antibiótico, pero la gram negativa no, porque se ataca una pared y esta no tiene una pared que atacarla, entonces farmacológicamente, como una de las diferenciaciones, a mí me importa un montón qué tipo de estructura tiene la pared. Después necesitamos un montón de otras pruebas más. Ustedes imagínense que esta es como la primera, gram positiva y negativa es una clasificación básica en el laboratorio. ¿Por qué una clasificación básica? Porque ni siquiera me sirve para todas. Ahora vamos a ver puntualmente una estructura que está por fuera de la pared, que es la cápsula de una bacteria, que no siempre está la cápsula, pero cuando la bacteria tiene cápsula, no se tiñe con la tinción gram. Entonces, directamente una bacteria encapsulada, que generalmente es una bacteria mucho más virulenta, yo la llevo al laboratorio, hago la tinción de gram y ni siquiera la veo a la bacteria. O sea, imagínense, tengo que aplicar otra estrategia distinta de tinción. Entonces, por eso les digo, una tinción básica, la tinción de gram, que es la primera que practico en el laboratorio y que me sirve para clasificar. Después, obviamente, se hacen un montón de otras formas, o sea, y de otras estrategias de laboratorio para poder distinguirlas y poder clasificarlas.
Como les decía entonces, esta cápsula, que en realidad se le llama cápsula cuando es una estructura como más gruesa o rígida, sino a veces se le llama capa mucosa, porque tiene menos capitas de esta sustancia como más pegajosa o en realidad formada por glucoproteínas, que es más finita y flexible, y le voy a llamar capa mucosa en vez de cápsula. La verdad es que esta capa de azúcares que rodea la pared celular de la bacteria, a veces se la llama glucocálix y no tiene nada que ver, a ver, tiene que ver porque son glúcidos, pero no tiene nada que ver cómo se une en realidad la estructura del glucocálix en la membrana. Yo a veces no entiendo por qué el miércoles le ponen el mismo nombre a cosas que son distintas y que nos ayudan a confundirnos nada más. Y acá en bacteria pasa un montón, porque yo tengo en mi cabeza que un glucocálix era el componente de polisacáridos que se unía, si recuerdan, a la membrana plasmática en la parte externa. Eso era un glucocálix en la célula eucariota. Ponerme glucocálix acá es como mezclarme los términos, porque el glucocálix de una bacteria serían azúcares que se unen, pero por fuera de la pared, no de la membrana plasmática, ¿sí? Entonces, ojo, el glucocálix que habíamos visto no es lo mismo que este, y a esta capa, para por ahí cambiarle el nombre y que no generara confusión, le pusieron en realidad el nombre de cápsula, ¿sí? Pero bueno, glucocálix, capa mucosa si es más finita, o cápsula, es el nombre correcto de esta capa de azúcares que rodea a la bacteria, y que como es una capa de azúcares y pegajosa, generalmente es altamente hidrofílica y se asocia con agua, entonces generalmente tiene la función esta, de reservar agua, evitar la desecación de la bacteria. Como es una sustancia media mucosa, ¿sí? Por eso se la llama capa mucosa, me permite que la bacteria se adhiera, se pueda como pegotear, ya sea en la superficie externa o dentro de un huésped, y como le da como todas estas características de permitir adherirse mejor, conservar agua, o sea, sobrevivir más, podemos decir que entonces aumenta su resistencia, y al aumentar la resistencia particularmente también a que se la coman las células del sistema inmunitario como los macrófagos, o sea, la resistencia a la fagocitosis, podemos decir que todos estos factores hacen que la cápsula hace que una bacteria sea más virulenta. Cuando yo digo que algo es más virulento, quiere decir que es más nocivo, ¿sí? O sea, que puede dañar más al individuo que está del otro lado, ¿sí? Eso significa aumentar la virulencia. La cápsula es uno de los componentes que aumenta la virulencia de las bacterias. Bien, y por último vamos, antes de darles una breve descripción de las endosporas, que también es importante, pero dentro de la estructura que hemos marcado, lo último son los apéndices. Acá tienen un dibujito dibujados los tres. Fimbrias, que son como pelitos externos, parecen los cilios de las células eucariotas, pero nada que ver en la función ni en la composición. Solo los veo que parecen como cilios. Flagelo, que es como la cola más larguita, y a veces veo un pelito un poco menos fino, o sea, más fino que el flagelo, pero a veces puede ser igual o más largo. Acá particularmente está dibujado chiquitito, pero puede ser también más largo, pero internamente tiene una composición parecida a la fimbria. Esto se llama pilus y el plural es pili. Es como locus y loci, ¿sí? Los términos en latín son al revés, como que la S parece el plural, pero no, es el singular. Ojo con esto, porque a veces ha sido uno de los errores que por ahí puedo tener en un múltiple opción, ¿sí? Pilus es uno y pili son muchos. ¿Cuál es la función de cada uno de estos componentes? El flagelo obviamente sabemos que sirve para moverse, o sea, para la motilidad de esta bacteria. Ahora, esto que me está mostrando acá en el cuadernillo, yo odio esta imagen, me parece una cañería, un sistema de tubos, es asquerosa, pero bueno, es el dibujo que se lo pongo porque sale en el Curtis. Esto que me está mostrando acá en celeste es como el gancho que permite la inserción del flagelo, o sea que esto que ven acá, que se extiende así, el filamento, acá seguiría la colita, y es esto que vemos acá. O sea, este gancho sería como agrandarles una imagen de esta, de la base de inserción. Y todo lo que corre, digamos, sería desde acá, todo esto que se ve extendido. Recuerden que es una fibrilla única, está formada por una proteína que se llama flagelina, y este gancho en realidad me permite la inserción del flagelo en la membrana. Fíjense que acá me está mostrando una gram negativa, de acuerdo a lo que acabamos de ver. Vieron que tenía la membrana, una capita de peptidoglucanos y una membrana externa, pero podría ser una gram positiva también y no una gram negativa para ver la inserción de esto, que serían anillos proteicos para incrustar el flagelo en la membrana. Porque recuerden que después la membrana no va a cubrir
todo el flagelo porque es una estructura desnuda, que era una diferencia entre el flagelo procariota y eucariota. Esto, para complicárnosla, le pusieron el nombre cuerpo basal, que el cuerpo basal también era el nombre que recibía la estructura en la célula eucariota para insertar al flagelo. Pero recuerden que el flagelo en las células eucariotas era 9+2, el cuerpo basal tenía una estructura 9+0 microtubular. Acá nada que ver. O sea, sí, le llamo cuerpo basal porque es lo que me ayuda a que se inserte el flagelo, pero nada que ver la estructura. Son anillos proteicos y como están viendo acá, tengo el anillo L, P, S y M en esta estructura que son las bacterias en realidad gram negativas. Porque después van a ver en la estructura, o sea, en la descripción que les dice que en las células que son gram positivas, que no tienen como esta parte externa, esa membrana externa, tenemos el anillo M y el P nada más. O sea, tenemos menos cantidad de anillos, pero en realidad igual, el cuerpo basal serían como los anillos proteicos que permiten la inserción del flagelo en la membrana. Y el gancho es el motor, o sea, el que le da la rotación, el movimiento de rotación. Entonces, si una bacteria se detiene y quiere rotar o quiere mirar para otro lado, el flagelo, o sea, este gancho rota, mueve y permite la motilidad de la bacteria hacia otro lugar. En el caso de las fimbrias, como vimos, serán estructuras o pelitos que están alrededor, pero no sirven para que la bacteria se permita el movimiento como el flagelo. Las fimbrias son compuestas por una proteína que se llama fimbrila, pero son como estructuras blanditas. Entonces, es como acá, como les mostraba acá, cada uno va para su lado. O sea, imagínense que hay un montón de pelitos haciendo así, moviéndose para cualquier lado. No van a redireccionar el movimiento de una bacteria, porque de hecho no es su función. El cilio, en la célula eucariota, era un bastoncito formado con la misma estructura que el flagelo que hacían este movimiento como en remo. Entonces, todos se movían sincronizados hacia un lado y la bacteria avanzaba, la célula avanzaba, se detenía o avanzaba. Acá no, acá son como pelitos que están moviéndose para todos lados, porque su función justamente no es la motilidad, sino que aumentan la adherencia, ¿sí?, a las superficies internas de por ejemplo, de un huésped que están parasitando o a determinado lugar en el cual se quieren adherir, y lo que hacen justamente al adherirse es aumentar también su virulencia. Por eso la cápsula, de la misma forma que vimos recién, y las fimbrias, son estructuras que aumentan la virulencia de una bacteria. Por ejemplo, Neisseria gonorrhoeae, que Neisseria gonorrhoeae produce una patología que se llama gonorrea, que es una infección de transmisión sexual. Escherichia coli enterotoxigénica, que es la imagen que yo les pasé en el grupo de Biopodcast para que pudieran ver esta enterotoxigénica que tiene fimbrias y tiene flagelos, y es un bacilo productor de otra diarrea más común, no es la Escherichia coli común, que se llama disentería, en el cual hay lesión, como yo les contaba en la clase pasada, hay lesión de la pared, se levanta, la célula sale pus, moco, o sea, es como toda una diarrea infecciosa, no nada más la diarrea porque está liberándose más agua que lo normal. Y Streptococcus pyogenes también es una bacteria bastante resistente que generalmente forma infecciones intrahospitalarias, ¿sí? Estas bacterias me las da como ejemplo, obviamente el libro, entonces las tengo que conocer como poseedoras de fimbrias. Y por último, el pilus o los pili serían el puentecito o pelito que me sirve para un proceso que en las bacterias se ha clasificado como un proceso sexual, que se llama conjugación. La conjugación es el pasaje de una bacteria hacia otra de este material genético extracromosómico que estábamos viendo al principio, que se llama plásmido. Las bacterias no se pueden pasar pedazos de su propio cromosoma, pero sí pueden pasarse de forma horizontal, o sea, sin reproducirse. La reproducción pasa información de forma vertical, pero cuando yo paso información de forma, digamos, hacia mi par, hacia el que está al lado, es un tipo de pasaje de información, ¿sí?, lateral o pasaje horizontal, que es la transmisión de este plásmido. Entonces, se le llama a esta célula dadora, célula positiva o célula masculina, porque es poseedora del plásmido y forma el pilus, y una vez que le pasa esta información genética a la otra célula, la célula que todavía no la recibe,
se llama célula receptora negativa o femenina, y una vez que recibe obviamente este plasmio, ya empieza a ser una nueva célula dadora, o sea, O positiva. Por eso, algunos autores han querido decir que esto es como un intento de reproducción sexual entre las bacterias. Y lo pongo entre comillas, ¿por qué? Porque no hay sexualidad y ninguna otra especie se reproduce sexualmente y le pasa material genético a la otra y le cambia el sexo. O sea, no es que una célula masculina le pasa sus gametas a la célula femenina y la transforma en masculina. Entonces, es como una forma de llamar a este mecanismo de transmisión de información porque, a ver, ¿qué era lo más importante de la reproducción sexual? ¿Qué genera la reproducción sexual? Esto no solo lo vimos acá, sino en evolución. ¿Para qué me sirve la reproducción sexual? ¿Cuál era la única ventaja que tenía? Diversidad, profe. Crear variabilidad, ¿sí? Para después aumentar en diversidad, o sea, crear variabilidad genética. Entonces, como las bacterias que solo pueden hacer mutaciones para tener variabilidad genética, y esas mutaciones espontáneas que se tienen que impartir, bueno, estos mecanismos, vamos a ver 2 mecanismos más la clase que viene. Este mecanismo, que es la conjugación, es un mecanismo que genera variabilidad genética. Entonces, como las bacterias no tienen reproducción sexual, este mecanismo que genera variabilidad le han intentado llamar, por eso les digo, entre comillas, reproducción sexual. Porque en realidad sería como la forma que tienen, en realidad, de crear variabilidad. Bueno, no quiero dejar este tema colgado para que no se nos desfasen, pero bueno, igual lo podemos repasar como un poquito mañana, pero sí necesito que lo lean. Este apartado de formación de endoesporas. Recuerden que nosotros habíamos visto que las bacterias en realidad no formaban esporas, no endoesporas, sino que las esporas eran propias de los hongos o de las plantas cuando hacían ciclos vitales complejos. Recuerden que la palabra espora en plantas o en hongos, me está hablando de una estructura que me sirve para reproducirse, o sea, para alternar entre ciclos haploides y diploides. Nada que ver con la espora, que en realidad debe llamarse endoespora, pero a veces le llaman espora, nada más, que es una estructura de resistencia en las bacterias, ¿sí? Nada que ver. Fíjense, yo a veces desde la bacteriología digo, ¿por qué miércoles nos cagan tanto la vida? Porque usan los mismos términos que se venían usando para estudiar otras cosas, y digo, ¿por qué no me ponen un nombre distinto y no me confunden? O sea, el glucocálix, ya sabía que era otra cosa el glucocálix, pero ahora acá no, se llama glucocálix, pero es otra cosa distinta. O acá se llama espora, pero no es la espora que conocemos. O se llama cuerpo basal, pero no es el cuerpo basal que conocemos. Entonces, bueno, es como bastante complicado, presten la atención a esos términos, porque en realidad son términos que ya habíamos visto, pero acá los estamos redefiniendo desde la bacteriología. Esto pasa con la espora. Una espora vegetal o una espora de un hongo es una estructura de reproducción. En la bacteria es una estructura de resistencia. ¿Qué hace en la endoespora la bacteria? Es como que se mete adentro de una cápsula que nadie la saca y está viviendo adentro, pero detenida. O sea, tiene su ciclo metabólico en pausa. Es como diciendo, está resistiendo con lo que tiene. Si mejoran las condiciones de afuera, sale. Es como decirles, estoy en un lugar, en una zona de tornado, en donde sé que el tornado va a venir tan fuerte que se va a llevar todo puesto. Aquel que tenga la capacidad, no sé, tiene un sótano en la casa, se metió ahí y esperó hasta que pasara todo el tornado que vuela y arrasa con todo, bueno, si logra salir de esa, va a salir del sótano y va a poder sobrevivir. Ahora, si estaba arriba de la superficie, se lo va a llevar puesta. Esto es igual. La bacteria que tiene la capacidad de formar una endoespora es como que se esconde en un sótano y vive solo de las reservas, de las latitas que guardamos en el sótano. Si yo en el sótano no puse ningún tipo de alimento y el tornado dura, no sé, una semana y bueno, me cagué de 6 y se murió igual, ¿sí? O sea que la endoespora es una estructura de protección en la cual se encierra toda la bacteria, detiene su metabolismo, está en pausa y es sumamente resistente al calor, a la radiación ultravioleta, y si logra salir de ahí porque las condiciones mejoraron, genial, logra sobrevivir. Tienen en la imagen del cuadernillo un ciclo de la formación de una endoespora, ¿sí? O sea, cómo aparece y cómo se va formando. Lo primero que sucede en esta bacteria es que se condensa el material genético, ¿sí? Forma como esto que ven acá, que es un septo membranoso,
y ahí es el momento en el cual se empieza a formar la espora. O sea, este va a ser el lugar que va a dejar para la espora y la otra la va a como ir diferenciando. Entonces, el material genético empieza a meterse como en este huequito, en esta formación de la espora, se empieza a unir con un compuesto que se llama dipicolinato de calcio, que es sumamente resistente, y que lo que hace es adherirle este dipicolinato y proteínas al ADN para formar como todo un gel. Entonces, acá el ADN adentro parece un gel que es sumamente resistente a la desecación, ni en pedo se puede ni transcribir, ni traducir, nada. O sea, está ahí detenido para congelarlo, que me sirve. Y después se empieza a formar una capa por fuera de este ADN con el dipicolinato de calcio, se forma como la membrana interna, la pared, la membrana externa, o sea, el córtex, y una vez que ya tengo todas las capas y tengo esa espora, se revienta toda la otra parte de la célula, esto que sobraba acá, se pierde, y me queda la espora libre, que tiene adentro justamente el material genético y me sirve. Si esa espora cae en un lugar en donde hay condiciones aptas para que pueda sobrevivir, eso se le llama germinación de la espora, es como que rompe todas esas estructuras externas que le llaman córtex, ¿sí? O corteza de la espora, y puede obviamente volver con su ciclo normal. Las bacterias que están dentro del grupo Bacillus y Clostridium, o sea, el Bacillus anthracis que le salía en el cuadrito, que es productor del carbunco, Clostridium tetani, que produce tétano, Clostridium botulinum, que produce botulismo, y Clostridium perfringen, que es el productor de gangrena gaseosa, que también es una infección intrahospitalaria generalmente muy grave, me matan. O sea, no tengo posibilidad, porque yo para matar ir en contra de esta espora la tengo que hervir durante 20 o 30 minutos. Imagínense que no lo voy a poder hacer adentro del cuerpo. Entonces, está bien, con el Clostridium tetani, si yo tenía vacuna contra el tétano, y bueno, de los poquitos que entren, si logro hacerle freno antes, genial. Pero si no, obviamente me va a terminar matando porque son sumamente resistentes a todos. ¿Sí? Quiero que lean esta última partecita también para que la charlemos mañana de los distintos tipos de mecanismos de orientación que tienen. Si bien ya vimos recién los flagelos, les sale un dibujito de esta manera en el cuadernillo donde me muestra los distintos tipos de flagelos, ya que las bacterias para moverse, las que tienen flagelos, se mueven a través de carreras y paradas por estos distintos mecanismos. Algunos es como tienen varios flagelos, entonces van haciendo como rulitos, como si le diera vuelta a la cola para desplazarse, u otros en realidad no tienen flagelo. Entonces, al no tener flagelo, obviamente necesitan otra estrategia para moverse. Denle una leidita a esto, así lo podemos, arrancamos desde acá mañana, repasamos lo de las endosporas y el movimiento que tienen para que ordenemos lo de hoy, y bueno, y continuamos obviamente con la clasificación. Yo creo que mañana, falta lo de nutrición y reproducción, yo creo que mañana terminamos con bacterias, o sea que agéndense para el jueves para hacer el TP evaluatorio. O sea, esta semana vamos a ver Monera, pero agéndense para el jueves también para hacer TP evaluatoria si ustedes ya se ordenan para terminar, digamos, de leer todo para ese día. Bueno, ¿alguna duda, chicos? No, Lisa, de mi parte no. Bueno, obviamente a